pero nada puede sustituir a la terapia tradicional, ni siquiera la telepsicología. Hola, psicología y tecnología. A continuación, va. El uso de las nuevas tecnologías ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Es algo que no podemos negar, y que esto haya repercutido en algo beneficioso para las personas en los distintos ámbitos de su vida tampoco. Si hacemos referencia a estas nuevas tecnologías aplicadas a la psicología, tenemos que hablar necesariamente de su aplicación en diversas áreas especializadas como la psicología experimental, educativa, clínica, social, evaluación e intervención. Aunque no podemos olvidar que la tecnología siempre ha estado al servicio de la psicología de una u otra manera. Así, a un nivel muy rudimentario, podemos hacer referencia a los diversos experimentos que realizaba Skinner, en los que usaba jaulas con sistemas de palancas para estudiar la conducta de las palomas ante diversas situaciones. Ya hoy en día, sin irnos muy lejos, los profesionales de la psicología estamos muy acostumbrados a usar diversas tecnologías aplicadas a la psicología como herramienta de nuestro día a día. A lo que me voy a referir en este video es a las más recientes tecnologías aplicadas a la psicología, es decir, lo más actual que se está utilizando hoy en día tanto para investigar, evaluar y tratar diversos aspectos estudiados por esta especialidad sanitaria. Eso sí, antes de seguir, me gustaría advertirte de que a pesar de todos los adelantos que se están haciendo en el campo de las tecnologías y sus usos más avanzados en psicología, esta disciplina sigue siendo muy tradicional respecto a su aplicación diaria. Quiero decir que al día de hoy, cuando una persona viene aquejada por un problema a consulta, la mayor parte de los casos e intervenciones aplicadas necesitan de un profesional humano con sus oídos y ojos para ofrecer el mejor servicio. De aquí no hay que deducir que la psicología está obsoleta, para nada, sino que todavía no existe ningún tipo de tecnologías aplicadas a la psicología que puedan sustituir totalmente al 100% al profesional. Podemos decir que son utilísimas y necesarias como herramientas, pero no como sustitutivos. eso no. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Las tecnologías de información y comunicación en psicología. Dicho todo lo anterior, estoy seguro de que te estarás preguntando por todas esas nuevas tecnologías aplicadas a la psicología a las que estoy haciendo referencia. Es en esta rama en la que más variedad de herramientas se están utilizando, con el objetivo final de promocionar, monitorizar y mejorar el estado de bienestar y de salud de las personas, así como ayudar a los psicólogos a lograr este objetivo. Ahora bien, tengo que advertir que todavía estamos en los inicios de lo que supondría un gran avance respecto a estas tecnologías aplicadas a la psicología, Se prevén grandes avances que redundarán en beneficio no solo de la psicología clínica como disciplina, sino también de un mejor servicio y atención al usuario final. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Para que te vayas haciendo una idea de cuáles son las nuevas tecnologías aplicadas a la psicología que están más actualizadas ahora mismo, te las voy a presentar una a una detalladamente. Realidad virtual aplicada a la psicología. La realidad virtual es una tecnología que nos permite sumergirnos en un ciberespacio virtual en el que es posible interactuar con los distintos elementos que hayamos creado, como objetos o personas. El paciente no solo va a poder tener la sensación de estar viviendo algo real, sino que lo va a poder hacer en tiempo real. Esto es posible gracias a que la información llega por distintos canales sensoriales, visuales, táctiles, auditivos, etc. La realidad virtual se aplica en psicología para los siguientes problemas. Trastorno de ansiedad. Se emplea la realidad virtual para que el paciente pueda ir afrontando de una manera gradual y segura las situaciones temidas que son generadoras de ansiedad. Imagen corporal. El uso de la realidad virtual
permite tratar diversos aspectos de los trastornos de la alimentación y más concretamente la imagen corporal. Para ello, se representa una imagen tridimensional de manera virtual y la persona siente que está ahí, pudiéndolo moldear y enfrentándose al problema. Entre otros trastornos, también esto es útil para el tratamiento de adicción a sustancias tóxicas, ludopatías, fobias, trastornos de déficit de atención, insomnio, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, hipocondria, entrenamiento deportivo, relajación, mindfulness y el tratamiento de dolor agudo. También cabe mencionar que también hay videojuegos específicos para el tratamiento cognitivo y varios trastornos mentales. Este género de videojuegos se llama Sandbox. Es bueno. Yo creo mis propias opciones. Realidad aumentada aplicada a la psicología. Con la realidad aumentada vamos un paso más allá, puesto que es una tecnología que consiste en introducir elementos virtuales en la realidad que estamos viviendo en este momento. Es decir, diseñamos elementos que no existen a nuestro alrededor, a la vez que no dejamos de sentirnos en el mundo real. Como ya te estarás suponiendo, la realidad aumentada es una de las tecnologías aplicadas a la psicología más poderosa para tratar las fobias, puesto que conseguimos introducir el estímulo que genera la fobia en una situación real. Te diré un ejemplo. Imagínate que tienes fobia a las arañas, pues con la realidad aumentada, lo que vamos a conseguir es que poniéndote un simple caso empieces a ver a estos animales cerca de ti, pero eso sí, de una manera gradual y controlada, para que poco a poco vayas sintiéndote tranquilo hasta que consigas vivir una situación real en la que la fobia Ya haya desaparecido. Wow. Telepsicología aplicada a la psicología. En este caso estamos hablando del internet como la principal herramienta para poder llevar a cabo una intervención. La telepsicología consiste simplemente en poder realizar un tratamiento psicológico a distancia gracias a una computadora, un celular o tablet, aparte de poder asistir a psicoterapia sin tener que desplazarte y poder compatibilizar mejor los horarios. Otras ventajas que tiene la telepsicología son que no hay barreras geográficas, con lo que podrás hacer un tratamiento psicológico con el mejor profesional del otro lado del mundo. Ofrece un plus extra de confidencialidad. Se crea un ambiente familiar al estar en un sitio en el que nos sentimos seguros. Hay un flujo de información que repercute positivamente en una constante supervisión y además suele ser más barato, algo que muchas veces es determinante a la hora de elegir al terapeuta que queremos que nos atienda. Pero yo pienso que no hay como la psicoterapia tradicional, es decir, en vivo, en la vida real, que el paciente sea escuchado y retroalimentado de la mejor manera. Así pienso que la calidez y empatía son mucho más valoradas. De esta manera puede existir mayor efectividad dentro de un tratamiento. Es lo que yo pienso. Ya estoy cansado de tu exceso de amabilidad. Para finalizar, Fatality. la tecnología va avanzando minuto a minuto, pero como dije al principio, puede servir y mucho para algunos tratamientos psicoterapéuticos a manera de herramienta, es decir, como un apoyo dentro de la terapia, pero nada puede sustituir a la terapia tradicional, ni siquiera la telepsicología que te mencioné, así que mucho ojo con eso. ¡Ya está! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like enojado o mismo dale el dislike. Aquí arriba te dejo el video de los rasgos de las personas que les gusta estar solas. Acá abajo te dejo el video de cómo mejorar la comunicación de pareja. Suscríbete, dale click sin miedo al círculo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.